Si tu odio pudiera ser convertido en electricidad, se podría iluminar el mundo entero. Reciban un cordial saludo del grupo número 7 que conformamos por Fernando Proaño, Mabel Mediavilla y Brian Cisalema. El día de hoy les hablaremos sobre el teorema de transferencia de potencia máxima. El teorema de transferencia de potencia máxima no es tanto un medio de análisis como una ayuda para el diseño del sistema. En pocas palabras, la cantidad máxima de energía se disipará por una resistencia de carga cuando esa resistencia de carga sea igual a la resistencia de Thevenin-Norton de la red que suministra la energía. Si la resistencia de carga es menor o mayor que la resistencia Thevenin-Norton de la red de origen, su potencia disipada será menor que la máxima. Moritz Hermann von Jacobi, 21 de septiembre de 1801. Potsdam, Brandeburgo, 10 de marzo de 1874. San Petersburgo, Rusia. Fue un físico e ingeniero alemán. Es reconocido por haber creado en 1834 el primer motor eléctrico giratorio con corriente continua, completamente funcional y práctico que ofrecía un rendimiento mecánico notable. En 1837, Jacobi inventó el proceso de electrochapado de materiales no conductores, como madera o yeso, gracias a una capa de grafito eléctricamente conductora, creando así la galvanoplastia. En 1838 desarrolló el primer barco eléctrico del mundo. Fomentó la aplicación del electromagnetismo al movimiento de máquinas y vehículos. Máxima transferencia de potencia con carga resistiva. La figura muestra la variación de la potencia absorbida por la carga Pc en función de Rc. Como se puede apreciar en la gráfica, la potencia absorbida, que es una función cuadrática, alcanza un máximo. Este valor máximo se calcula derivando la potencia e igualando a cero, con lo cual se encuentra que la potencia tendrá un máximo cuando la resistencia de Thevenin sea igual a la resistencia C. De manera que para que haya máxima transferencia de potencia desde el circuito a la izquierda de AB, representando por su equivalente de Thevenin, se debe tener que la resistencia de la carga sea igual a la resistencia de Thevenin. Máxima transferencia de potencia promedio. La definición de potencia es la capacidad para realizar alguna función o acción para producir un efecto determinado. Si llevamos esto a la electricidad, podremos notar que la potencia es la que nos define cómo es el accionar de los aparatos. Así que al diseñar un circuito se busca obtener siempre la potencia máxima para así poder gastar menos en una limitación o bien para poder aprovechar mejor los recursos. Tras una serie de cálculos que incluyen derivadas parciales para maximizar la función de potencia, dependiendo de las impedancias de carga y de Thevenin, se encuentra que para la máxima transferencia de potencia promedio, la impedancia de carga ZL debe ser igual al conjugado de la impedancia compleja de Thevenin, Z Thevenin. Así que el teorema de la máxima transferencia de potencia promedio nos brinda la ecuación para obtener la potencia máxima del circuito. La fórmula: potencia máxima promedio es igual a valor absoluto del voltaje Thevenin al cuadrado sobre 8 resistencia de Thevenin. A continuación, haremos un ejercicio sobre el teorema de la máxima transferencia de potencia. El ejercicio nos pide hallar RL para la transferencia máxima de potencia y calcular la potencia máxima. Como podemos observar en nuestro circuito, tenemos una fuente de voltaje y una fuente de corriente, nuestras resistencias y la resistencia RL. Para empezar el circuito, tenemos que identificar nuestra resistencia equivalente y el voltaje de Thevenin. Para continuar con la resolución de nuestro ejercicio, sabiendo que la fuente de voltaje se cortocircuita y la fuente de corriente se abre, procedemos a la reducción del circuito. Como podemos observar, R1 y R4 se encuentran en paralelo. En este caso obtendríamos una nueva resistencia llamada RA, que sería RA es igual a R1 por R4 sobre R1 más R4. Podemos observar que nos da una resistencia RA de 4 ohmios. Continuando con la reducción de nuestro circuito, podemos observar que todas las resistencias ahora se encuentran en serie. Entonces, la resistencia equivalente sería igual a la sumatoria de todas las resistencias. RA más R2 más R3, que sería 4 ohmios más 3 ohmios más 2 ohmios, que la resistencia equivalente sería igual a 9 ohmios. Ya encontrada la resistencia equivalente, solo nos faltaría hallar el voltaje de Thevenin.
En este caso transformaremos nuestra fuente de voltaje a una fuente de corriente. Para que se pueda transformar una fuente de voltaje a una fuente de corriente, tenemos que tener una resistencia en serie a nuestra fuente. Podemos observar que 12 voltios con la resistencia de 6 ohmios se encuentran en serie si podemos realizar la transformación. En este caso, colocaremos nuestra fuente de voltaje en paralelo a nuestra resistencia que teníamos anteriormente en serie y mediante la ley de Ohm haríamos la transformación, que quedaría intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, donde intensidad pondríamos nuestra fuente de voltaje que es 12 voltios sobre nuestra resistencia de 6 ohmios, donde nos daría una fuente de corriente de 2 amperios. Para encontrar nuestro voltaje de Thevenin, vamos a calcular el voltaje que cae en cada una de nuestras resistencias mediante la ley de Ohm, que sería voltaje es igual a intensidad por resistencia. En este caso nos coincide que nuestro voltaje de Thevenin es igual al voltaje en V2, que sería igual 22 voltios nuestro voltaje de Thevenin. Una vez ya encontrada nuestra resistencia equivalente y nuestro voltaje de Thevenin, que es lo necesario para calcular nuestra potencia máxima, procedemos a realizar lo que nos pide el ejercicio, que es hallar RL para la transferencia máxima de potencia y calcular la potencia máxima. RL sería el igual a la resistencia equivalente, que sería 9 voltios. Para calcular nuestra potencia máxima mediante la fórmula general que dice potencia máxima es igual al voltaje de Thevenin al cuadrado dividido a 4 RL. Podemos decir que potencia máxima es igual al voltaje de Thevenin que nos dio 22 voltios al cuadrado dividido a 4 sobre los 9 voltios que nos dio nuestra resistencia equivalente, que la potencia máxima sería igual a 13.44 watts. De esta forma, culminaríamos con nuestro ejercicio hallando RL y nuestra potencia máxima. Esto ha sido todo por este video, espero que les guste, muchas gracias.